Continuamos con nuestra programación y los invito para abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 4, la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, y vamos a dar lectura del 1 al 5, palabra del Señor del 1 al 5. Dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bien, este pasaje de la palabra de Dios es muy conocido. Los nombres que aquí menciona la Biblia son ampliamente conocidos en el mundo, y también el problema que se desencadenó en la familia es ampliamente conocida. Todos han oído de una u otra manera la historia de Caín y su hermano Abel, porque fue Abel el primer ser viviente que murió en la tierra, el primer ser viviente que murió en la tierra. Y es algo duro, puedo decir triste, porque la muerte no le vino por enfermedad, la muerte no le vino por vejez, sino que la muerte le vino por asesinato. Su propio hermano lo asesinó. Entonces es un pasaje triste, muy duro de pensar, de recordar. Pero yo no tengo un mensaje sobre el asesinato de Abel, sino más bien sobre ese principio que había en su vida de adorar a Dios. Entonces el pensamiento es el hombre y los dos altares, el altar de Abel y el altar de Caín, los dos altares. Y estos dos altares, a pesar de que los personajes han vivido tantos miles de años hasta nuestra fecha, sin embargo, son personajes que han dado un comportamiento, y hasta ahora subsiste ese comportamiento en que hay dos altares siempre para nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice ampliamente sobre esta enseñanza. El hombre, me estoy refiriendo al hombre, sin nombre, el hombre, cualquier hombre, de raza, de edad, bueno, el ser humano, al tener conciencia de un ser superior. ¿Quién le enseñó al hombre? ¿Quién le enseña al hombre que hay un ser superior? Nadie. Si el hombre viviera en un desierto solo, estaría adorando al sol y a la luna. Si el hombre vivía en la selva, estaría adorando a los ríos, a los bosques, porque hay algo innato en la naturaleza del hombre. Así que el hombre, al tener conciencia de un ser superior, se creó una forma de adoración. En otras palabras, como podríamos decir, se volvió religioso. Los sociólogos dicen, a ver, ¿qué dice la sociología? Dicen que la religión fue la respuesta ante el temor de la naturaleza inclemente que doblegaba al hombre.
Fourier, escribiendo sobre los estadios sociales del progreso del hombre, dice que en el estadio del salvajismo inferior, el hombre por accidente descubrió el fuego y frente a este nuevo elemento cayó de rodillas y comenzó a adorarlo. Entonces fue el hombre por casualidad que descubrió la religión. La Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia enseña que desde la aparición del hombre, hablando de Adán y Eva, ellos tenían conocimiento, no conciencia, sino conocimiento de Dios. Ahora, la Biblia mayormente no habla de religión. Puede ser tildada como un libro religioso, no nos vamos a oponer, pero la Biblia mayormente no habla de religión. El apóstol Santiago solo menciona la palabra religión para hacer una gran diferencia entre la religión verdadera y la falsa. Así que la Biblia no se preocupa ni se ocupa de hablar sobre religión. Sin embargo, en el contexto cristiano, en el mundo ya que vivimos, en la misión que desarrollamos, nosotros no hablamos de religión, sino de salvación. Y debemos estar capacitados, todo cristiano que conoce a Cristo como su Salvador personal y como el Señor de su vida, tiene que estar capacitado para marcar la diferencia entre lo que es una religión y lo que es la salvación. Bien, el hombre tuvo fe en el huerto, es una buena pregunta. Desarrolló una forma de fe, porque dice la palabra de Dios que el hombre fue creado y puesto para que viva con su esposa en el huerto de Edén. Y ahí el hombre no tenía conciencia del pecado, no tenía conciencia del mal, ni lo practicaba. Entonces, si el hombre no tiene pecado, si el hombre no tiene conciencia del mal, podemos decir que el hombre no necesita a Dios. Y si no necesita a Dios, el hombre no tiene como vehículo para acercarse a Dios la fe. En otras palabras, tampoco necesita la fe. Sin embargo, nosotros entendemos que el hombre en el huerto tenía una íntima relación con Dios. Estaba capacitado para hablar directamente, lo que nosotros ahora lo hacemos a través de la oración y lo que nosotros ahora escuchamos o a través de la palabra, el pensamiento y el conocimiento de Dios, pues en el huerto no había ni la oración ni la Biblia. Entonces el hombre no necesitaba, porque estaba capacitado para hablar con su Creador. Eso es lo que encontramos como una verdad en la palabra del Señor. Ahora, todos sabemos que eso se acabó. El pecado le puso fin a esa tremenda, perfecta relación del hombre con su Creador. Y cuando el hombre fue arrojado del huerto, así dice la palabra de Dios, entonces es cuando el hombre comenzó a practicar una expresión religiosa. Adán levantó un altar a Jehová. Lo deducimos por inferencia porque vemos más tarde a Abel y Caín levantando un altar a Jehová. Y vemos también en los primeros patriarcas, cuando se dirigían a Dios, levantaban altares y ahí ponían ofrendas, sacrificios que traían para
poder comunicarse con Dios, buscar su voluntad o aplacar su ira de una u otra manera. Así que el hombre levantó altar a Jehová no cuando estaba en el huerto, sino cuando estaba fuera del huerto. La Biblia dice que después que se desencadenó este asesinato y Abel murió, quedó solamente Caín como el representante de la familia de Adán y Eva, y él creó una generación, toda una generación de gente sin Dios, de gente que no adoraba, no servía a Dios. Pero pasó el tiempo y la Biblia dice que Caín que Adán volvió a tener otro hijo, era su tercer hijo. Dice que se llamaba Set, así que cuando nació Set, los hombres comenzaron a invocar al Señor. De nuevo, comenzaron a invocar a Dios. Con Caín se borró. Con Caín no había adoración. Con Caín no había religión. La gente no pensaba en el más allá. La gente no daba tiempo para afligir su alma. La gente no se comunicaba con su creador. Vivían en un terrible ateísmo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando nació Set, entonces comenzaron a invocar una vez más el nombre de Dios. Dice 4:26 de Génesis. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, no Enoc, sino Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con Set se volvió una vez más a continuar con esta maravillosa costumbre, con esta actividad espiritual de invocar el nombre del Señor. Con Caín no. Hay mucha gente que no invoca el nombre de Dios y pareciera que descienden de Caín. No les importa, no les conviene, no tienen ningún interés, no han nacido, no han crecido, no han sido formados en esa relación del hombre con su creador. Entonces nacen, crecen y se mueren de la misma forma, sin buscar ni tener una experiencia espiritual con Dios. Así que la palabra del Señor nos da detalles sobre lo que sucedió. Dice la Biblia que Adán enseñó a sus hijos y ellos aprendieron. Y ellos establecieron su altar. Yo me imagino el altar de Caín y también cuál fue el altar de Abel. El altar de Caín. ¿Quién era Caín? El primer hijo de Adán y Eva. Y él aprendió de sus padres bien. Era un ser religioso. Esto lo podemos ver deduciendo. Hay muchas personas espirituales, personas fieles al Señor. Algunos hasta son pastores, evangelistas, maestros, que tienen su familia y sus hijos. Ellos desde pequeños los llevan a la iglesia, les crían con el temor de Jehová y asisten a los cultos normalmente. Y bueno, en otras palabras, Caín era un ser religioso, no era un ateo, porque él no estaba todavía fuera de la presencia de sus padres. Él se volvió un rebelde y contumaz después de asesinar a su hermano y salir del hogar familiar y crear su propia dinastía, sus propias generaciones. Ahí es cuando se perdió, más todavía después que asesinó a su hermano. Entonces Caín también creía en el perdón divino,
porque él veía lo que sus padres hacían en sus altares. Sin embargo, Caín olvidó lo principal, y aquí está la enseñanza. Él debía ofrecer un sacrificio para redimir su pecado. Esta es la verdad. Cuando una persona se acerca a Dios, su primera y más grande preocupación es que el pecado del hombre sea redimido. No sentirse una persona perfecta, una persona que no ofenda a nadie. A mí me gusta mucho la actitud de Job. Job era un hombre perfecto, de acuerdo al contexto espiritual en el que él vivió. Y tenía sus hijos que hacían sus fiestas, sus jaranas, su programa eran hijos casados, tenían sus hogares y todas esas cosas ya como si fuera del hogar paterno. Y Job hacía sacrificios por sus hijos. Él no tenía conocimiento que sus hijos hayan hecho algo malo, pero él dice por si acaso. Entonces, cuando una persona sincera se acerca al Señor, tal vez no es que haya hecho algo malo, degradado inmoralmente, no, pero la primera intención del hombre al acercarse a la presencia de Dios es que su pecado, todo pecado, sea remitido, sacado fuera. Entonces, Caín debería haber hecho esto, lo que hacían sus padres y lo que hacía Abel. Y él sabía que su pecado solo podía ser redimido con la sangre de un animal. Desde el principio fue la enseñanza y él lo sabía. Así que era necesario el derramamiento de sangre, y no con fruta y hortalizas agradables y olorosas. Eso no traía remisión, porque no se trata de presentar algo hermoso. Tenemos que entender. Ahora, todo lo que Dios hace es hermoso. Todo lo que vemos para Dios tiene que ser hermoso, no con desfachatez, no con insuficiencia, no con asimetría. No, los evangélicos no andamos por ahí tampoco. La limpieza, el orden, el adorno, es parte del ritual, es parte del quehacer del hombre para Dios. Él nos ha enseñado eso. Así que no se trata de presentar algo hermoso solamente, altares ostentosos, con flores, adorno, pintura. No se trata solo de adornar. Si usted puede adornar, hágalo. Yo recuerdo hace años, estuve en un pueblo llamado Ramírez. Ramírez, que era un poquito más allácito, como dice la gente, de Moyobamba, ¿no? Moyobamba, Marona, Jarío, y viene Ramírez. Es el cuarto pueblito chiquito, ¿no? Bueno, había un hermano que tenía sus hijos, todos eran convertidos menos él. Pero de repente se convirtió el hombre, el mayor, el papá. Y cuando se convirtió, es un hombre bien agradable, cariñoso, respetuoso, pero bien dadivoso. Entonces a mí me invitaron para una campaña. Y cuando yo llegué a la campaña, encontré un lío, una discordia, un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque el hermano mayor que se había convertido quería arreglar el altar lo mejor posible. Bueno, nosotros lo hacíamos también. Entonces, él, dentro de todo su deseo de quedar bien y dar lo mejor para el Señor, había puesto foquitos de colores,
pero no con intermitencia, porque en esos lugares no había esas cosas de que apague. No, simplemente lo había rodeado unos cuantos foquitos. Y eso era la manzana de la discordia. Cuando yo llegué, me consultaron porque yo era el evangelista y ya me conocían ellos, no era la primera vez que iba a estar allí, pero había odio, enfrentamiento por esos foquitos de colores. Yo no di mi brazo a torcer, le digo, bueno hermano, lo veo la intención buena, no nos ofende ni nos afecta, y además son unos foquitos que ni alumbran tanto. Creo que eran de 12, los sacaban con batería. Pero me agradó, a mí sí me agradó que este hombrecito, que antes nos hacía la vida a cuadritos, porque él no era evangélico, y ahora el hombre estaba queriendo hacernos la vida fácil. La gente siente. Hay personas que aman su templo, gracias al Señor, y siempre están colaborando, van a limpiarlo, lo barren, lo trapean, lo enceran, cuando comienzan a invertir para que quede bonito, es agradable. No estamos contra eso, no estamos contra eso. Así que si alguien me va a escuchar, no es decir a Salazar no le gusta, no, a mí me gusta la belleza, a mí me gusta el buen orden. A mí me gusta lo que es luminoso, sin llegar al escándalo, ¿no? Pero no se trata de presentar un altar ostentoso con flores, sino se trata primero de redimir nuestro pecado. Cuando nos acercamos, nuestras campañas tienen que darle la gloria a Dios. La oración y los ayunos que te han hecho para una campaña y toda publicidad, si ha habido la oportunidad, toda invitación, tiene que apuntar a que el hombre pueda redimir su pecado, porque no estamos presentando un espectáculo, estamos presentando un altar para la honra y la gloria del Señor. Que nuestras oraciones y nuestra presencia sea motivo para que muchos que estén ahí o pocos que estén ahí puedan también acercarse a Dios como nosotros nos hemos acercado. La Biblia lo dice tajantemente, no es que se nos ocurra una exigencia de esta categoría. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si usted presenta una buena coreografía, un buen cantante, un ministerio, como le llaman ahora, medio misterioso los ministerios, usted lo presenta todo bonito, pero si no hay quebrantamiento, arrepentimiento, si no hay búsqueda de que Dios pueda desgarrar nuestros corazones y alcanzar su gracia, entonces ese altar no ha cumplido la función que debería haber cumplido. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él lo dice. Así que la ofrenda de Caín era muy bonita, pero fue sin fe. No estaba fundamentada en la palabra de Dios, no estaba fundamentada en la voluntad de Dios, no estaba fundamentada en lo que Dios demandaba y demanda hasta hoy en día. No estaba verdaderamente fundamentada en la palabra del Señor. Bonito altar, pero no le sirvió de mucho a Caín. El altar de Abel. Abel creía en Dios igual que sus padres, igual que sus hermanos. Pero Abel aceptó la realidad de su pecado. Y ahí comienza el quebrantamiento, cuando hay reconocimiento. Pero si una persona absurdamente se aferra de que es buena persona, de que no ha hecho mal a nadie, entonces su corazón endurecido no creo que agrade a Dios para nada.
Abel no ofrendó solo por cumplir religiosamente. Ya fuimos al culto, ya cantamos, nos hemos esforzado, hemos dado nuestra ofrenda. ¿Qué más quiere Dios? Así con esa actitud, ¿qué más quiere Dios? No. Abel trajo un sacrificio con derramamiento de sangre. Su altar, por supuesto, no fue bonito. Estaba lleno de sangre, olía mal, porque la sangre huele mal. Y yo pienso que no era tan bonito el altar de Abel como el altar de Caín. Este altar de Abel no le agrada a muchos, como no les agradó a los descendientes de Caín. Pero era la enseñanza, era el mandato divino y agradó a Dios porque estaba basada en su palabra. La Biblia dice: todo lo que hagamos de palabra o de obra, debemos hacerlo como para Dios y no a los hombres. Entonces, cuando usted obre o diga, no esté pensando en agradar a los hombres. Usted tiene que estar pensando en agradar a Dios. Y no hay nada que desagrade a Dios que la rebeldía, que la desobediencia, que el orgullo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Jesucristo y su altar. Llegamos hasta Cristo. El altar de Abel fue representado perfectamente por Cristo en la cruz. Usted se imagina el espectáculo de verle a Cristo masacrado, lacrado su cuerpo por todos los latigazos que desgarraban su piel. Usted se imagina coronado de espinas la cabeza y la sangre que le había chorreado por la cara. Una persona que no había cenado el día anterior, que no había dormido porque lo juzgaron toda la noche, que amaneció entre golpes y encima moribundo le hicieron cargar su cruz. Entonces el espectáculo era deprimente, no era bonito. Nosotros lo vemos a un Cristo bonito, pero ese Cristo bonito no es el Cristo de la Biblia. Es la cara de un homosexual que Miguel Ángel pintó y todo el mundo adora esa cara. Ese rostro, la gente cuando ve ese rostro se persina, pero ese no es el rostro de Jesús. Y cuando lo vemos en la cruz del Calvario, tan bonito, pintado, dibujado, no da ni siquiera da pena. Pero este altar de Cristo patéticamente fue representado con todo un derramamiento de sangre. Hoy, cual fuera el pecado, acudamos al altar de Cristo y dejemos que la sangre preciosa de Él nos limpie de todo pecado. Porque está escrito, si Cristo hubiera muerto y no hubiera sido masacrado, sus llagas no lo habrían matado, no habría sido su corazón partido y su sangre no habría sido derramada, usted y yo tendríamos todavía nuestro pecado sobre nuestra alma. Nadie lo habría redimido. Pero cumple la ley que el pecado es quitado por el derramamiento de sangre. Cristo cumplió con el altar de Abel. Jesús nos enseña sobre el altar que agrada a Dios. Jesucristo dijo que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y le enseñó a una mujer religiosa, aunque demasiado pecadora,
pero religiosa, que le dijo: Señor, nuestros padres adoraron en este monte, porque Jacob, nuestro padre, nos dejó este monte. Y usted dice que en Jerusalén debe adorar. Enséñame, ¿dónde debo adorar? Y Jesús le dijo: Dios es espíritu. Comienza primero pensando eso, que ni en este ni en ese otro lugar no es que aquí esté Dios y allá ya no. Dios es espíritu, está en todo lugar, ni en el monte por alto, ni en Jerusalén por santa, sino que en todo lugar. Pero lo que Dios busca es que sí, los que le adoren en espíritu y en verdad. No tiene que haber nada dibujado ni representado, porque Dios es un espíritu y al espíritu no se le puede representar con una figura con forma geométrica. Eso es lo que tenemos que saber. Así que lo que el altar pagano, mire, puede hacer a una persona, le da falsas esperanzas, pero no produce cambio ni transformación. Se va borracho, viene y sigue en su borrachera. Se va ladrón, va, aunque no robe en este lugar, y viene y sigue en su robo. O sea, no hay cambio. La gente va y viene. Por eso las largas procesiones, las largas misas que se hace y todos esos ejercicios espirituales no transforman a nadie. Los más grandes corruptos, los más grandes asesinos, genocidas. No estoy hablando de un ladrón que asaltó y mató por casualidad. Estoy hablando de gente que perpetra asesinatos en serie y que desde su lugar de autoridad o dirigente puede hacer con tercero. Él no es quien ejecuta la sentencia. Él es el que dicta la sentencia. Entonces, la gente va, la gente está en estas largas procesiones, en estas largas letanías que hacen a los santos, a los ídolos, pero la persona no cambia nunca. Se va de una forma y viene de la misma forma. No hay cambio. Eso es lo que hace un altar pagano, le da falsas esperanzas a las personas. ¿Cómo puede llegar a Dios? Es la preocupación de la gente sincera. Muchos que se han convertido o personas que yo he evangelizado, su pregunta es: bueno, usted nos predica, usted es un evangélico, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a Dios? Jesús lo dijo, y Jesús lo dijo a unos judíos que estaban salvos por su ley. Los discípulos eran judíos, y en ese versículo 14:1 de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, del griego troeo, que significa perturbado, como quien la ha golpeado y no sabe ni dónde está, no puede caminar, se puede caer. Así quedaron los discípulos cuando Jesús le dice: creen en Dios. Y la gente dijo: bueno, todos los judíos creen en Dios. Si ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. Ajá. Así que se direcciona en la verdadera forma de ser salvo y llegar a Dios, no a través de una iglesia, no a través de una determinada religión, no a través de un sistema de adoración, no a través de una persona, no, sino a través de Cristo, Y eso es lo que a la gente le choca y nos tratan a nosotros como gente sin perspectivas espirituales. No, dice, ellos solo predican a Jesús, y tienen un libro a quien adoran. No hay tal cosa. Jesús le dijo a estos señores
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si usted quiere tener una relación con Dios, tiene que ir al altar. Ya no de Abel, porque él ya murió. Ya no de Caín, porque no le sirvió de nada. Tiene que ir al altar restaurado de Jesús, el Cristo sufriente, el Cristo intercesor, el Cristo vicario que murió por nosotros. Entonces usted podrá llegar al Padre Celestial. Muchos se dan cuenta que necesitan al verdadero Dios. Pero ¿cuál es el problema? Tienen prejuicio, que le digan hermano, que le digan evangélico. La gente tiene prejuicio y por prejuicioso millones de personas se van a ir al infierno, por prejuiciosos. ¿Ah? Entonces la gente no acepta a Cristo por los prejuicios. Otros se dejan guiar por la tradición y dicen, no, mi familia es de esta religión, yo no puedo cambiar. Mi familia cree en esto, yo no puedo cambiar. Claro que puede cambiar, claro que debe cambiar. La palabra del Señor nos dice que no se dirá más el proverbio, los padres comieron las uvas y los hijos llevan la dentera. No, el alma que pecare esa morirá. Así que la responsabilidad no es tradicional de familia, la responsabilidad es personal. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hizo un romano? Termino con esto, llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano, pero era un simpatizante de los judíos. Y él posiblemente se acercaba al pueblo judío como simpatizante, aunque él no era un prosélito, no estaba circuncidado, era un romano simpatizante que leía la Torá, le gustaba el mundo religioso de los judíos por el orden y porque tenían un solo Dios creador, nada más. Así que él oró y ayunó y se le apareció un ángel y le condujo al verdadero camino. Gloria al Señor. En Hechos 10:22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón y justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, a recibir instrucciones de un santo ángel. ¿Quién está diciendo? Los que Cornelio envió para traer a Pedro. Y dice, de hacer venir a casa para oír tus palabras. El Señor no le predicó por un ángel, el Señor le predicó por un hombre, porque no son los ángeles llamados a transmitir la salvación ni el evangelio, sino los hombres, a través de los ministerios. Hombres con testimonio de salvación, hombres con testimonio de liberación, hombres con testimonio de sanidad, hombres con testimonio de perdón, personas que han sido prejuiciosas, personas que han sido idólatras, personas que han sido perseguidores, pero que al fin y al cabo recibieron la gracia de la salvación. Ellos son los llamados a reivindicar el altar de Dios, el altar de Cristo. Así que si nosotros nos atrevemos a dejar la idolatría de una vez y acercarnos al único altar que nos puede llevar a Dios, seremos salvos para siempre. Termino leyendo Apocalipsis 21:8. Dice, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Los dos altares. ¿Cuál de los altares escogeríamos? Tenemos la elección hecha. Hemos aceptado el altar de Cristo, que tipifica al altar de Abel, el hombre fiel que se sujeta al Padre y que entra en un sacrificio vicario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos bendiga. Seguimos estudiando la Biblia a través de estos mensajes, recompilando las verdades de Dios, acercándonos a Él y fundamentando nuestra fe en el nombre de aquel
que todo lo puede. Gloria al Señor.